Quizás no está prendido, hermano. Están como los carros viejos de Mega, que patearlos bien, vamos a... ¿Cuántas horas tengo? Vamos a platicar de la palabra del Señor y quiero compartir con ustedes algo, hermanos, que Dios me dio y quiero decirles respecto a cómo hablar con Dios, cómo Dios puede hablar con nosotros, porque de eso se trata el ser cristianos, y que nosotros podamos tener una relación activa con Dios. Me refiero a que Dios nos habla. ¿Ustedes creen que Dios habla? Porque Dios habló antes. Porque yo vengo de un, como le dicen ustedes aquí, un background, un trasfondo donde nos decían, o la gente decía, Dios me habló. Y yo estaba acostumbrado a escuchar este lenguaje, Dios me habló, y cuando llego a la iglesia de Cristo, a Dios nadie les habla en la iglesia de Cristo. Y entonces como que sentí un poco de confusión en eso porque estaba acostumbrado a un lenguaje. Pero sé que Dios habla a la iglesia de Cristo a través de su palabra. Dios sigue hablando a través de su palabra. Cada vez que abrimos el libro santo, es Dios hablando con nosotros. Pero no solamente eso, hermano, sino también Dios nos habla a través de una oración. Cuando estamos orando al Padre, sentimos ese lenguaje retrospectivo hacia nosotros. Hablamos con Dios y Él nos habla. Después de una oración podemos sentir esa paz, esa tranquilidad de haber hablado con Dios, porque es una comunicación de ambos lados. Le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Pero también cuando se entonan los cantos, hermano, cuando los cantos llegan a nuestro corazón, a veces nos quebrantamos con un canto. ¿Alguien de ustedes ha tenido esa experiencia, hermano, que ha sido edificada cuando canta a Dios y Dios le habla a través de un canto? Yo he visto gente, hermano, que al sermón no le entendieron nada, pero cuando cantan el himno de invitación, solamente por escuchar el himno, han pasado al frente la gente a bautizarse y doblegar su corazón por un solo canto que escucharon. A través también, hermanos, de consejos de ángeles, de hermanos, Dios nos habla también a través de los hermanos, porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros no falta la sabiduría. Entonces Dios nos habla. Dios nos habla a través de hermanos que nos aconsejan. Por eso es que tenemos que consultar con hermanos de experiencia para que Dios nos hable a través del consejo de ellos. También Dios nos habla, hermano, a través de la paz en nuestros corazones. Cuando en nuestro corazón hay paz respecto a cierta situación, cierto problema, entonces es Dios hablando. Por ejemplo, decimos, Dios, ábreme puertas. Dios, ciérrame puertas. Quiero saber que tú eres el que estás tratando conmigo. Y si hay paz respecto a este negocio que voy a empezar a hacer, sé que eres tú que me estás hablando. Porque comenzamos un negocio, comenzamos un trabajo, comenzamos algunas cosas que queremos hacer. Entonces, Dios nos habla a través de la paz que sentimos cuando sabemos que lo que estamos haciendo tiene la aprobación del Padre. Pero también Dios nos habla a través de nuestra conciencia, ¿no? A través de nuestra conciencia Dios nos habla. Así lo dice uno de los salmos, dice, aún en la noche mi conciencia me aconseja. O sea que Dios, controlando nuestra conciencia, manejando nuestra conciencia,
Él nos habla a través de nuestra ser interior. Dios nos habla. Entonces, reconocer la voz de Dios es un reto, pero Dios habla. Fíjense ustedes que Juan 10, 27, hermano, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 27. Ustedes pueden hablar si ustedes quieren, hermano. Levanten la mano, ¿ok? Juan capítulo 10, verso 27, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aquí tenemos este texto, diciéndonos que, hermano, ¿qué nos dice el texto? Que las ovejas oyen la voz del Señor, y el Señor oye la voz de las ovejas. ¿De acuerdo? O sea, es un trato de intimidad y de compañerismo. No es el Dios ausente, con que Él está en el cielo y tú estás aquí en la tierra, y Él no se interesa en ti durante la semana, en tus cosas pequeñas, porque no lo escuchas hablar. Pero miren lo que dice el texto. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Dice: yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo es que podemos nosotros seguir a alguien a quien no escuchamos hablar? Entonces, Dios nos habla, nosotros escuchamos. Por eso tenemos aquí en Impact gente tan obediente a Dios, porque ellos oyen la voz del Señor y ellos siguen la voz del Señor. ¿Sí? Los de Impact oyen la voz del Señor y siguen la voz del Señor. De eso se trata, ¿no? Escuchar la voz de Dios y seguir al Señor. Pero a veces vienen a nuestra mente muchas voces. ¿Cómo distinguir esas voces? Si realmente es Dios el que nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo sucedió que estaba un hombre en el mall. ¿Alguien de ustedes conoce lo que es un mall, verdad? Entonces él de repente sintió ganas de ir al baño, fue y se sentó en la taza, y debajo, ya ve que abajo hay no pueden mirar los pies de alguien ahí, y estaba alguien más ahí, ¿verdad? Y entonces de repente escuchó una voz que le decía: ¿cómo estás? Y él dijo: pues bien. Pues bien, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que tú. Y luego dice la voz: ¿puedo ir a visitarte donde estás? Y dijo: pues no puedes venir, estoy ocupado. Y entonces del otro se escuchó la voz que dijo: ¿sabes qué? Ya voy a colgar porque aquí hay un tonto que me está arreglando, contestando todas las preguntas que quiere. Entonces, a veces creemos que nos están hablando a nosotros, pero no nos están hablando a nosotros. ¿Han escuchado ustedes a veces que parece que te están hablando a ti? ¿Qué dices? No es contigo la plática. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo sabemos que es Dios el que nos está hablando, hermano? Por eso quiero ir con ustedes, hermano, a mirar un texto que para mí por muchos años estuvo oculto este texto. Y no lo entendía, ¿no? Aún siendo predicador no entendía el texto. Pero ahora sí le voy a decir, Dios me ha revelado esto, ¿no? Y entiendo lo que dice el texto. Miren, por ejemplo, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículo 18. Tenemos a Dios hablando a su pueblo, al pueblo hebreo. Ustedes han oído del pueblo hebreo. Mire, capítulo 19, verso 18. Parece que ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Si no lo quieren ver en la pantalla, comprueben ustedes su escritura. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Fíjense lo que está sucediendo aquí. Llegan al monte del Sinaí. El pueblo de Israel, después de 430 años de cautividad, ellos reposan en el monte Sinaí, y Dios está en el monte. El Señor está en el monte, y dice el texto: el monte humeaba. Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Ante quién se presenta este espectáculo? Porque es un gran espectáculo, ¿no? Se presenta ante un pueblo que viene de la esclavitud.
Y ellos no están acostumbrados a este tipo de cosas. Ellos son esclavos y saben, como esclavos están impuestos a qué. Están impuestos al maltrato. Están impuestos, hermano, a comidas racionadas. Están impuestos a obedecer con la cabeza agachada. Ese es el pueblo. Pero aquí tienen una experiencia muy única. El Señor está en el monte tiembla, y ellos ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos ante ese espectáculo maravilloso? El monte humea, el monte se simbra desde abajo, hermano, se simbra la montaña. ¿Qué les pasa a ellos? Pero antes de ir al texto que es el principal que quiero tratar con ustedes, quiero decirles que este pueblo, por ejemplo, el versículo 18, hermano, pero quiero decirles, hermano, como esclavos ellos, hermano, no están acostumbrados a esto. Y el versículo 18 del capítulo 20, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? El pueblo estaba aterrado. ¿Ustedes pueden comprender esto? Nunca han visto esto ustedes. Ellos nunca han visto esto. Y ahora, hermano, el monte se simbra de sus entrañas. Y dice que viéndolo el pueblo temblar y se pusieron de lejos. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted, no? Ante este espectáculo tan grande? ¿Qué hubiera hecho usted, no? Usted se ve muy blanca, ¿no? Sí, ¿cierto? Están asustados. ¿Por qué se asustan ellos? Quiero aclarar algunos puntos. A este momento el pueblo solo es esclavo. No es ni bueno ni malo. Empiezan a tener ellos una relación con Dios. Ellos no son rebeldes aquí. El hecho de que ellos están temblando, ¿no?, es porque para ellos era algo nuevo. Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Ellos empezaron a, dice el verso, hermano, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: háblanos tú, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Yo siempre pensé que ellos no quieren escuchar a Dios porque eran rebeldes, pero no, hermano. Yo creo que no. Si usted tiene una opinión diferente, por favor, corrija. Yo creo que ellos no están de lejos por rebeldía. Y tampoco no quieren escuchar directamente de Dios por rebeldía, sino porque ellos nunca han conocido, ¿no? Nunca han conocido a este Dios. Y por esa razón, ellos no saben cómo acercarse a Él. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios, nos pasa exactamente lo mismo. No sabemos cómo acercarnos a Dios. Nos entra ese temor de que cómo vamos a acercarnos a Él. Entonces, en este caso, hermano, el hablar con Dios es algo muy... Y esa es la revelación que yo recibí, hermano. Son un pueblo de esclavos. Y pone Dios leyes, por eso Dios le puso leyes a ellos. Y las leyes de Moisés que Dios le dio a ellos, hermano, eran para protegerlos. No era porque era un pueblo rebelde, simplemente Dios protegía porque era un pueblo sin ley, hermano. Ellos no conocían de ley. Tampoco conocen a Dios. No han oído del poder de Dios. Se quedan
ellos maravillados con eso, hermano, están asustados. Dios no les habla a ellos, nunca les había hablado. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Dios habla, pero a veces nosotros no escuchamos o no lo queremos escuchar directamente con Él porque tenemos miedo. Y por eso decimos, hay hermanitos que vienen a mí y me dicen, hermano, ore por mí, hermano, usted que está más cerca de Dios. Ya me predicaba, ya me dice usted, ore por él porque usted está más cerca de Dios. Mejor ore por usted. Una relación personal con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Una relación personal. Porque hemos cambiado, hermano. El intermediario ahora ya no es un santo, una virgen. Ahora queremos que sea el predicador. El intermediario. Pero Dios no quiere que tengamos intermediarios. Él quiere hablar con quién. Él quiere hablar con nosotros, con cada uno de nosotros. Nada más que a veces nosotros no sabemos cómo. No sabemos cómo hablar con Él. Y entonces, hermanos, Moisés hizo como mediador, y luego dice el verso 19, dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No están acostumbrados ellos a escuchar a Dios. Y no es malo, lo que ellos están haciendo no es malo, simplemente no están acostumbrados. ¿Qué tan acostumbrados estamos nosotros a escuchar de Dios? Que a veces nos vivimos la vida como que si Dios fuera diferente el domingo que el lunes, que el martes, que el miércoles, jueves, viernes, sábado. Solamente Dios habla el domingo y durante la semana no. Y eso es lo que Dios quiere evitar, hermano, con su pueblo. Él quiere hablar con nosotros siempre. Dios no se ha quedado mudo, hermano. Dios quiere hablar con nosotros, pero ¿sabes, hermano? ¿Por qué a veces no escuchamos a Dios? Porque el enemigo, hermano, no quiere que tú y yo escuchemos a Dios. Porque entre más escuchamos a Dios, más seguimos como Él quiere que sigamos. Entre más lo escuchamos a Él. Y el enemigo, hermano, dice el libro de Lucas 8:18, dice que la semilla que fue sembrada, que es la palabra de Dios, los que están junto al camino oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de su corazón. El diablo quiere que, hermano, que eso que tú escuches, eso que yo escucho de Dios, sea quitado del corazón. Que Dios para nosotros sea un extraño, hermano, que lo escuchamos de vez en cuando. Y Dios quiere hablar con nosotros siempre. Ustedes tienen esa intimidad con Dios, hermano. No sé si estoy hablándole a las personas correctas. Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Hablar con nosotros siempre, todos los días. No nomás domingos, hermano. Porque hay hermanos que vienen solamente los domingos a la iglesia. Y dicen, háblame, Señor, háblame el domingo, pero ya el lunes ya no, ya el martes ya no, y voy a esperarme hasta el otro domingo para que Dios me vuelva a hablar. Dios quiere hablar con nosotros siempre, pero a veces, hermano, ¿quién nos quita la palabra? ¿Quién no quiere que no escuchemos? El enemigo. Y a veces hay muchos sonidos que nosotros dejamos entrar, hermano, que no nos hace escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Pero cuando escuchamos la voz de Dios ya no se extraña. Por ejemplo, hermano, llega a tu casa alguien que no conoces, toca la puerta y tú no le dices, pásale, ¿verdad? ¿Por qué no le dices, pásale, hermano? No le conoces exactamente. Mira la confianza, hermano. Cuando tú conoces quién es. Por ejemplo, oigo la voz de mi hermano, de mi esposa, tocando la puerta, o de mi hijo tocando la puerta, y le digo, pásale, está abierto. ¿Por qué, hermano? Porque conozco su voz. Conozco su voz. Entonces, ¿por qué a veces, hermano, nosotros no escuchamos la voz de Dios? Porque no la conocemos. No sabemos si es Dios o el diablo quien me está hablando. No conocemos. Entonces se trata, hermano. Yo quiero compartir con ustedes, hermano, esto. Se trata de que aprendamos a escuchar la voz de Dios, hermano.
porque de otra manera vamos a ponerle candado. Mi esposa es de las personas, hermano, que ella creció en una ciudad muy violenta, Ciudad Juárez. Y entonces yo voy entrando y ella viene detrás de mí cerrando todo, hermano. Porque ella vive desconfiada. Y yo soy del pueblo. Allá en el pueblo ni puerta teníamos. Entonces, ¿por qué nos robaban? Tampoco teníamos nada. Entonces, yo puedo dejar abierta la puerta, ¿no? Y no hay problema. Pero ya no. Entonces, cuando nosotros no estamos familiarizados con la voz, con las personas que nos hablan, nosotros no tenemos confianza. Yo quiero decirles, hay que entrar en una confianza, en una intimidad con Dios. Dios nos quiere hablar. No tengas miedo, hermano. Familiarízate con la palabra de Dios. Familiarízate con la voz de Dios. Que diga, si es Dios el que me está hablando. Dios está hablando a mi vida. Y no te espantes, como te digo, este hermano viene a decirme que ya Dios me va a hablar. Claro que te estoy diciendo, Dios quiere hablar contigo. Y por eso no tengas miedo, hermano. ¿Por qué el pueblo tenía miedo? Porque, vuelvo a decir otra vez, ¿por qué el pueblo tiene miedo? No tenía una relación con Dios. Ellos no quieren hablar con Dios porque no tienen una relación con Él. ¿Y usted sí? ¿Usted sí quiere hablar con Dios? Okay. ¿Cada cuánto? Sí, quiero tener una relación contigo. Por eso a veces, hermano, no escuchamos la voz de Dios porque hay voces extrañas hablándonos y el diablo que quiere quitarnos la voz de Dios. Y eso es muy peligroso. Te voy a decir ahora, hermano, la segunda razón por la que a veces no escuchamos la voz de Dios. Esto es, hermanos, no escuchamos la voz de Dios porque escuchamos nuestra propia voz. ¿Sí sabes? Que nosotros escuchamos muchas veces nuestra propia voz. Voy a leer un texto, hermano, en el libro de Génesis 17. Tenemos el caso de Abraham. Abraham tiene 100 años. Y Dios le dijo, vas a tener un hijo a los 100 años. Y tu esposa Sara tiene 90 años. Y tu esposa es estéril y van a tener ustedes un niño. ¿Y qué dijo Abraham? Sí, Señor. Gracias, te creo. Mira el texto. Yo creo que vas al texto, lo miras así. ¿Por qué no escucho a veces la voz de Dios? Dice Abraham, hermano. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué? Es Dios el que le está hablando. Pero él le creyó. No. Se ríe. ¿Y la risa qué es, hermano? Vaya a ser. Si ya estoy viejo, dice el texto de Hebreos que dice que ya su cuerpo estaba casi muerto, entonces estaba bien, viejo, ¿verdad? Estaba bien usado ya. Y luego digo en su corazón, a hombres de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Quién está diciendo esa palabra? Dios. ¿El diablo? ¿La gente? Él mismo se está diciendo a sí mismo, esto no va a ser. Esto no es posible. Porque todo lo que le rodeaba sus circunstancias, hermano, está diciéndole, eso es una cosa. ¿Te has hablado tú a ti mismo? Tú no agarras el trabajo, no estás calificado. Cuando Dios te dice, sí, tú puedes ascender, subir, ir a otro nivel en tu vida. Dijo, no, si yo ni estudios tengo. ¿Quién se ha dicho saber? A ver, tú puedes tener un excelente trabajo y ganar un buen dinero. A ti te va a ir bien. ¿Quién se ha dicho? No, si yo soy del pueblo y en mi casa nadie ha ido a la universidad. ¿Quién se ha dicho eso? No se puede. Los bautistas, yo soy bautista de apellido. Nosotros nacimos pobres y pobres nos vamos a morir.
Nacimos feos, somos los indios zapotecas de allá, toltecas, del estado de Tabasco, yo soy, y toda nuestra descendencia. Pero Dios me ha cambiado la descendencia, ¿no? Ahora tengo nietos muy guapos, ¿no? Cambió, porque lo que para mí era imposible, hermano, Dios ha mejorado mi raza. Dios ha mejorado lo que yo nunca soñé, lo que nunca pensé que me iba a suceder. Dios lo ha cambiado para bien. Pero a veces nos hablamos muy negativamente. Como Abraham está hablando de sí mismo muy negativamente. Por eso el niño que tiene se llama o se llamó risa, hermano. Porque la risa es de incredulidad, hermano. ¿Cómo va a ser? Si tú ya viviste tu vida, ya estás muy vieja, ya estás muy viejo, ya a ti se te acabó ya el corrido. ¿Y qué decimos? Ah, sí, de verdad, es cierto, hasta me duelen las coyunturas y la próstata ya me está fallando y todo eso. Y entonces dice, oh, ya se terminó el corrido, de veras, Satanás. Y le ponemos oído a Satanás, hermano, diciéndonos a nosotros, tú ya estás acabado. ¿Y sabes qué? ¿Cuánta gente cree que ya estás acabado? Mucha gente cree que ya está terminando su vida. Mucha gente cree que ya no va por su edad, porque no estudió, porque no nació en un pueblo grande, porque no nació en una familia importante. Y si pecamos, hermano, cuando desviamos de Dios, ya no tienes perdón. ¿Quién nos dijo que no hay perdón? A veces somos nosotros mismos, hermanos, diciéndonos a nosotros mismos, tú ya no tienes esperanza. Una enfermedad, el médico te dice, y tú lo crees. Ayer me estaba hablando un hermano y dice, fíjese que el médico me dijo hace 20 años que me quedaban 6 meses de vida. Digo, mire, hermano, que después de 20 años todavía estoy aquí, porque no le creyó al médico. Cuando tú le crees a Dios, hermano, entonces pasas al segundo nivel, al nivel de los vencedores, al nivel de los exitosos, al nivel de los que creen a Dios, hermano. Mire, por eso dice el texto, hermano, dijo en su corazón. Quiero que vean esa palabra, hermano. ¿Qué dijo Abraham? ¿Y dónde lo dijo? Se lo dijo a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué te ha dicho a ti mismo? Puedes compartirnos tu experiencia. ¿Qué te has dicho tú a ti mismo? ¿Qué te ha pasado por él? Cuando faltó por un determinado tiempo por trabajo, no es igual, o sea, si me voy a descansar de todo, le digo mucho tiempo seguido. Pero alguien que ha dicho que no puede, por algo, porque no estudió, porque alguien puede compartir su historia, ¿no? Que ha dicho, no puedes. Sí, hermano, sí, diga. Yo a veces me he dicho a mí misma, cuando han pasado ciertas situaciones o he fallado en algo, digo, realmente no voy a poder seguir en este ministerio, realmente no merezco estar aquí. Sí. Es como, esas cosas sí me las he dicho yo. ¿Y quién pone eso en nuestra mente, hermano? Tú no mereces eso. ¿Quién lo pone? Nosotros mismos estamos poniendo eso en mente. Lo que tú piensas que no puedes. Y como dijo Henry Ford, si tú crees que no puedes, no puedes. Si tú dices que no puedes, ya estás terminado. Pero voy a tratar un verso, lo vas a distorsionar un poquito. Todo lo puedo en Cristo. Nosotros, y no nos pasa de vez en cuando, todos los días nos pasa. Tú no puedes. Abraham se dijo a sí mismo, tú no puedes porque eres un viejo. Y a Sara le dijo lo mismo, tú no puedes porque aparte de ser vieja, eres estéril. Y nunca se ha visto que alguien estéril y vieja haya tenido hijos. Y entonces, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Más adelante dice el texto, hermano Carlos, ¿te acuerdas? Que el ángel le dijo, hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Estamos tratando con un Dios que nos quiere hablar a nosotros. Que nos quiere hablar, y para ese Dios es algo imposible, hermano. Porque estamos acostumbrados a que si no nos sale algo bien, hermano, ya nos sentimos fracasados. Eres un fracaso, y nos repetimos palabras, hermano.
Eres un fracasado, eres un perdedor. Y aparte, si alguien no lo dice, que alguien que no quiere, ¿no? Dice que no quiere, ¿no? Que tú no sirves para nada, que tú eres un inútil, eres una perdedora, eres esto, eres lo otro. ¿Y cuántos padres le repiten a sus hijos lo mismo? Tú eres igual que tu padre, de inútil. Son palabras que escuchamos, hermano, voces que escuchamos. ¿Eres un qué? Inútil. ¿Un bueno? Para nada. Y depende de quién te lo diga, te va a doler. Pero mi esposa dijo, no le creo. Porque Dios me dice que soy su hija y Dios me dice que yo valgo más que lo que tú me dices que soy. Eso le decía una persona que le dijo una vez eso. Yo no se lo dije a ella, que no haya pensado. Alguien se lo dijo a ella. Y dijo, yo no soy eso que me dijeron que soy. Porque yo soy una hija de Dios. Yo le creo a Dios. Entonces, hermano, Abraham se dijo a sí mismo. Luego tenemos otro pasaje en Lucas, hermano, 12, 17. Aunque está hablando de... Nada más me dice a qué hora termino. ¿Qué, hermano? Sí. 5 minutos más. Ya, entonces ya voy para abajo. Y quiero terminar después con 3 cosas, hermano, que voy a decir aquí. El capítulo 12 de Lucas, versículo 17. El rico insensato pensaba que... El rico pensaba dentro de sí diciendo, a ver, este es otro problema. Él pensaba dentro de sí mismo. Esto haré, voy a derribar mis graneros, voy a ampliar mis bodegas y ahora voy a decirle a mi alma, arma mucho bienes tienes para toda la vida, gózate, regresa. Él se decía a sí mismo, te va a ir muy bien. Y le dijeron, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has hecho de quién será. También es el lado del negativo, ¿no? Que tú digas, no, ahora sí te aventaste escalas. Te va a ir muy bien, mira todo lo que tienes al futuro. Como un orgullo vano, ¿verdad? Decirse a sí mismo. Y por último tengo 3 cosas. Dios nos va a hablar. ¿Puede poner la otra gráfica, por favor? Fíjate, hermanos, Dios nos habla, hermanos, ¿para qué? Esta es la manera de conocer a Dios, hermanos. Escucha a Dios, ¿para qué? Para alentar. Para que pueda ver, hermano, ¿para qué Dios te va a hablar? Dios te va a hablar para alentar tu espíritu, como le dijo a Pablo cuando estaba en esta gran ciudad, hermano, le dijo al Señor, no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño. O sea, Dios nos habla todos los días para decirnos qué, hermano. Fíjate, Dios nos habla para alentarnos. ¿Sabes cuántas veces hay en la Biblia, hermano, no tengas miedo? ¿Sabes, hermano, cuántas veces menciona la Biblia la palabra no tengas miedo? ¿Cuántas? Muchas. ¿Cuántas son muchas? No, te faltó una. 366. Todos los días te dice Dios, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Y esa es la promesa del Señor. Entonces Dios nos habla para alentar el espíritu. Ok, otra cosa por la que Dios nos habla. Otra gráfica, hermano. Ya voy a terminar, hermano. Ya voy a terminar. No quiero pasar tiempo conmigo. Dios nos habla para facilitar ¿qué? Nuestra transformación, hermano. Dios lo que quiere es transformarnos. Él quiere que nosotros podamos cambiar nuestra vida. Nos habla a nuestras vidas, a nuestros oídos, hermano. Dios nos quiere hablar. Nos lleva al desierto a veces para hablarnos, hermano. Es lo que dice el profeta Jeremías. Te llevaré al desierto para hablarte de amores. Dios quiere transformarnos. Dios quiere llevarnos, hermano, a la transformación de nuestra vida. Y por último, porque ya debo bajar. La voz de Dios va a acrecentar nuestra fe. Porque a veces Dios me habla a través de mis circunstancias, hermano. Me pone en situaciones, hermanos, que no quiero y que no me gustan. Pero Él quiere, hermanos, que mi fe crezca. Como en este caso a Pablo lo puso, hermanos, lo va a llevar a Jerusalén, va a sufrir, pero dice,
Él está dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por Cristo Jesús. Lo que Dios quiere al hablarnos, hermanos, a través de nuestras circunstancias negativas, es que nosotros podamos, hermanos, crecer en nuestra fe. Entonces, ¿a cuántos de ustedes les gusta que Dios les hable? Y les hablará para qué, hermanos? Para alentarlos, les hablará para transformarlos y les hablará para que su fe crezca, hermanos. Aunque sean circunstancias difíciles, pero hablan al Señor. Estaba platicando ayer en las conferencias, ayer decía que fui a una congregación a predicar y la gente decía, háblanos Señor, háblanos. Y luego como la predicación comenzó a subir de tono, no tan duro Señor, no tan duro Señor. A veces queremos que Dios nos hable, pero no tan fuerte. Dios tiene sus maneras de hablarnos y sus propósitos de hablarnos. Si tienen preguntas, hermano, háganselas, hermano Dios.